Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Célula vegetal, organelos y funciones. La célula es la unidad estructural, anatómica y fisiológica más pequeña de un organismo vivo, con capacidad de poseer vida propia. Las células pueden clasificarse considerando su complejidad estructural y funcional en células procariontas y células eucariontas. Las células eucariontas, que por su nombre significa verdadero núcleo, es altamente compleja, puesto que los distintos componentes moleculares y celulares se encuentran compartimentalizados por un sistema de membranas conocido en conjunto como biomembranas, el cual origina los organelos celulares como el núcleo, los ribosomas, mitocondrias, cloroplastos, entre otros. Estas células conforman a los organismos eucariontes, correspondientes a los organismos superiores, tanto vegetales como animales. Dichos organismos son multicelulares. Otra clasificación de las células obedece a su hábito de alimentarse, por lo cual se dividen en células autótrofas y células heterótrofas. Las células autótrofas son aquellas células capacitadas para fabricar su alimento, a partir de los elementos simples inorgánicos encontrados en su ambiente natural. Conforman a los organismos autótrofos que corresponden a las plantas superiores e inferiores. Las células heterótrofas no están capacitadas para fabricar su alimento, a partir de los elementos sencillos del ambiente, por lo que para este fin necesitan asimilar los compuestos ya elaborados por los organismos autótrofos. Los organismos heterótrofos incluyen a los animales superiores e inferiores. Composición, estructura y función. Pared celular es una estructura típica de la célula vegetal. Confiere protección física, química o mecánica y está formada por hemicelulosa. Plasmalema es una membrana externa de la célula vegetal y consiste en una bicapa o doble capa de fosfolípidos, con proteínas estructurales, enzimáticas y de transporte, intercaladas a diferentes profundidades, siendo periféricas y sellan sobre la superficie de ambos lados de la membrana o integrales si están incluidas en la misma. Las funciones que realiza la plasmalema son la permeabilidad selectiva y el transporte membranal. También tiene receptores para las fitohormonas del tipo auxinas y gibberelinas. Núcleo. En ese se encuentran los cromosomas, conteniendo en su ácido desoxirribonucleico la dirección para fabricar todos los demás organelos. Funciones del núcleo. Poseer la información genética celular llamada genoma. Dirigir la formación de todos los demás organelos celulares y componentes subcelulares. Preservar el genoma. Expresar el genoma. Regular la preservación y expresión del genoma. Nucleolo. Es un producto cromosomal con funciones especializadas. Las funciones del núcleo son la transcripción del ARN ribosómico de la secuencia correspondiente de ADN que constituirán las ribonucleoproteínas que conformarán las unidades de los ribosomas. Cloroplastos. Son organelos celulares característicos de las células eucariotas autótrofas. Poseen una membrana externa y una membrana interna que se adelgaza y engruesa alternadamente, dando la apariencia de discos o monedas apiladas, que se llama tilacoide. Al conjunto de tilacoides se le denomina grana. Las porciones delgadas son llamadas estomas lamelares y las gruesas son las granas lamelares. En los estomas lamelares, que en conjunto se le llama estroma y que corresponden a la porción soluble del cloroplasto, se encuentran las enzimas que participan en el ciclo de Calvin-Benson, que permite la reducción del dióxido a carbohidratos. En las granas lamelares se encuentra la unidad fotosintética, que funciona para convertir la energía radiante a energía química en forma de ATP. La función clásica de los cloroplastos es la fotosíntesis. Involucra dos conjuntos de reacciones denominadas comúnmente reacción luminosa y reacción oscura de la fotosíntesis. Mitocondrias. Representan la central energética de la célula. Poseen una membrana externa que controla el tráfico de las sustancias hacia adentro y hacia afuera de la mitocondria.
una membrana interna que se invagina dando lugar a las crestas mitocondriales y una porción soluble denominada matriz mitocondrial. Además, las mitocondrias poseen ADN similar al de las células procariotas, mismo que sirve para dirigir la síntesis de algunas proteínas propias del organelo. En la porción soluble de la mitocondria o matriz mitocondrial se localizan enzimas que participan en las vías metabólicas del ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos. Vacuola. En la célula meristemática es muy pequeño este organelo celular, con estructura básica de una membrana llamada tonoplasto y el jugo vacuolar en el interior, consistente de una solución de sustancias orgánicas como aminoácidos, ácidos orgánicos, enzimas hidrolasas y metabolitos secundarios, así como de minerales como los iones potasio y sodio. La función del tonoplasto es la función general de la membrana, a saber, la permeabilidad selectiva y el transporte membranal. El jugo vacuolar ejerce funciones de regulación hídrica, iónica y metabólica, función activa y pasiva que comprende el control del equilibrio iónico y del equilibrio metabólico. Glioxisomas. Son organelos más pequeños que los cloroplastos y mitocondrias. Su estructura es simple, formados de la membrana glioxisomal que regula la permeabilidad selectiva y el transporte hacia adentro y fuera del glioxisoma, así como el jugo glioxisomal que contiene una solución de enzimas que participan en el ciclo del glioxilato. Su función es la de realizar el ciclo del glioxilato, siendo esta una vía metabólica participante en el proceso metabólico de la conversión de lípidos a carbohidratos durante la germinación de las semillas. Es por ello que los gloxisomas solo se presentan durante esta etapa del desarrollo de la planta. Peroxisomas. Representan una estructura simple. La membrana peroxisomal que regula la permeabilidad selectiva y el transporte hacia adentro y fuera del organelo, así como el jugo peroxisomal que contiene una solución de enzimas que participan en el ciclo de glicolato, siendo esta su función. Ribosomas. Son organelos constituidos de dos subunidades ribosomales, nombradas la subunidad grande y la subunidad pequeña, siendo estos complejos ribonucleoproteicos formados por la combinación de RNA ribosomal con proteínas ribosomales, cuya diferencia radica en la cantidad de proteínas, siendo mayor para la subunidad grande que para la pequeña, así como en el tamaño del RNA ribosomal. La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. Retículo endoplásmico. Sistema membranoso que puede hallarse liso o bien rugoso, conteniendo en este último ribosomas adosados. Se realiza la síntesis de proteínas y en el retículo endoplásmico por donde se transportan las proteínas, especialmente las que van a ser secretadas de la célula, dirigiéndose hacia la plasmalema, para luego salir de la célula. Se generan varios organelos como vacuolas, peroxisomas, glioxisomas y dictiosomas. Dictiosomas. Aparato de Golgi. Son vesículas membranosas cuya estructura favorece el procesado final de proteínas conjugadas, siendo estas formadas de la cadena de aminoácidos producida en los ribosomas y componentes no proteicos como glucosa, galactosa, metales, pigmentos, etc. Existe comunicación entre los dictiosomas, retículo, membranas de organelos, membrana nuclear y la membrana celular externa. Amiloplastos. Organelos presentes en las células parenquimáticas de reserva, con el fin de almacenar los almidones de reserva. La estructura es muy sencilla, con la membrana que los separa del resto de organelos y el jugo interno consistente de almidones. En estos organelos donde se realiza la amilólisis y fosforólisis, ambas vías del catabolismo del almidón. Proteinoplastos. Organelos presentes en las células parenquimáticas de reserva, con el fin de almacenar proteínas. Su estructura es muy sencilla, una membrana que los separa del resto de organelos y un jugo interno consistente de proteínas de reserva. En estos organelos donde se realiza la proteólisis, una vía del catabolismo de proteínas. Oleoplastos. Organelos presentes en las células parenquimáticas de reserva con el fin de almacenar los lípidos de reserva, comúnmente llamados grasas y aceites. La estructura es muy sencilla, una membrana que los separa del resto de organelos y el jugo interno consistente de grasas y aceites. En estos organelos se realiza la lipólisis, vía del catabolismo de lípidos en la planta. Citoplasma y citoesqueleto. El citoplasma es la porción soluble de la célula,
la que no incluye membranas, y en ella se hallan algunos sistemas enzimáticos simples, como el sistema de la glucólisis, la gluconeogénesis, la vía de pentosas fosfato y la fermentación. Estos sistemas se hallan orientados en el citoplasma gracias al citoesqueleto, el cual comprende los microtúbulos, que son polímeros de una proteína llamada tubulina, con estructura de tubos, y los microfilamentos, polímeros de proteínas tipo actina y miosina, con estructura de fibras. Ambas estructuras regulan la orientación de los sistemas enzimáticos simples y por lo mismo regulan las vías metabólicas antes mencionadas, además de generar movimiento celular llamado ciclosis.